intentaré ser breve y, al contrario que Óscar, no me voy a explicar sobre qué significa intentar ser breve. Tenéis ahí mi handle de Twitter. Si alguien tiene preguntas o alguna curiosidad, puede localizarme ahí. En teoría tendría que hablar de Big Data, Twitter, opinión pública y mercados. Me imagino que ahora mismo tendréis la cabeza como un bombo de Big Data y que alguno de los aquí presentes, un miedo que tenía era que me pisaran transparencias, pero nadie tuvo arrestos a usar la de Samuel L. Jackson. Venga, atrévete, vuelve a decir Big Data una vez más. Bueno, a ver, con esto lo que quiero deciros es que obviamente Big Data está en boca de todos, todo el mundo está hablando. Pero si ya hay memes sobre Big Data, hay tiras cómicas sobre Big Data y hay chistes sobre Big Data, significa que hay un hype enorme, ¿vale? Entonces, bueno, ya hubo, también tenía miedo de ser el único que viniera a dar caña, pero bueno, estuvo Óscar primero, así que en ese sentido estoy cubierto. En la anterior, una de las cosas que se dice es que se compara el Big Data con el sexo adolescente. Todo el mundo habla de ello, todo el mundo cree que los demás lo practican a tope y como cree que los demás lo hacen, dice que él también. Yo iré un paso más allá y diría que los que lo practican lo hacen de manera torpe, pero tampoco saben a quién preguntarle, no se atreven. Bien, ya salió Gartner varias veces. Este es del informe del año pasado, el de este año estará a punto de caer, es el ciclo del hype, ¿vale? Yo lo he simplificado y lo he puesto en 4 fases y los nombres que he puesto van un poco a mi bola. La primera fase es la fase de la vida en rosa, la fiebre del oro, o yo lo prefiero llamar el 20 para Alemania Pepe. Es esto del Big Data mola, tenemos que subirnos a ese carro porque si no estamos perdidos. Rápidamente, bueno, no explique la curva, en el eje vertical están las expectativas, lo que esperamos de una tecnología. Eje horizontal, el tiempo, transcurre hacia la derecha. Rápidamente se llega al pico de las expectativas infladas. Ya veremos luego dónde estamos nosotros, y del pico de las expectativas infladas caes al valle de la desilusión, seguido de lo que Gartner llama de manera muy bonita la pendiente de la iluminación, y yo llamo la travesía del desierto, tras la cual, cuando por fin sabes cuándo deberías aplicar Big Data, a qué deberías aplicarlo, a qué no deberías aplicarlo, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, por fin llegas al oasis. Bien, Big Data está acercándose ya al pico de las expectativas infladas. Big Data cura el cáncer. Big Data nos va a hacer guapos, felices, famosos. Si no haces Big Data vas a acabar en el infierno y tus hijos van a ser unos drogadictos. Ya pasó el pico de las expectativas infladas la analítica de contenidos, que en el fondo es de lo que vengo a hablar yo aquí, que básicamente es lo de analizar Twitter y Facebook y blogs y demás. Ahí la gente ya se está empezando a desilusionar, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a durar la travesía del desierto según Gartner? El año pasado decían que, a ver qué dicen en el informe de este año, que esto iba a tardar el año pasado entre 5 y 10 años, que estas tecnologías por fin estén en la meseta de la productividad, en el oasis. Obviamente eso no significa podéis iros a casa y dentro de 4 o 9 años os llamamos. No, lo fastidiado de las travesías del desierto es que hay que caminarlas, ¿vale? Volviendo a lo del sexo adolescente, hay que practicarlo con precaución. O sea, la cosa es, ¿quieres mejorar en el sexo? Practica mucho, cuanto más mejor, ¿vale? Pero ante todo precaución. Recordad el pico este. Y eso es todo lo que tengo que decir de Big Data. Y ahora vamos a hablar de Twitter, que en el fondo es de lo que venía a hablar yo. Diréis, como tú vienes a hablar de tu libro, metes Twitter ahí de rondón en lo del Big Data. No, todo lo contrario. Twitter es una fuente de datos enorme, aunque solo sea por la cantidad de tweets que se producen al día. 500 millones de tweets de todo el mundo, en múltiples idiomas, a una velocidad pasmosa. Con lo cual es Big Data. Pero ya hubo muchos ponentes que dijeron que lo de Big es una cosa muy relativa, entonces ya hay gente que empieza a hablar de datos grandecitos. Son biggies. O sea, yo no te voy a decir si son más grandes que los tuyos o más pequeños, pero para mí son un montón, ¿vale? Y además aquí se añade lo de el análisis de contenidos, porque en el fondo, bueno, pues lo que se habló antes, que si las transacciones, que si las interacciones entre partículas en el LHC, aquí lo fastidiado es que tenemos gente de verdad hablando y resulta que queremos saber de qué están hablando. Captura de Twitter, porque una cosa que me pasa muchas veces es que yo doy por hecho que como yo soy usuario de Twitter, la gente que está en el público es usuaria de Twitter y la mayor parte es una marcianada que no entienden. Entonces, para que los no usuarios
paladeéis lo que es Twitter. Aquí os pongo una selección elegida al azar el otro día cuando el descanso de Honduras-Suiza. Casualmente hay un tuit de Big Data, pero es totalmente casual, ¿vale? Yo hice scroll, dije contra, Big Data, va para allá. Conclusión, hasta en Twitter se habla de Big Data. Si los leéis, y os doy unos segundos para que los leáis, diréis, vale, o sea, esto es Twitter y esto vale no sé cuantísima en bolsa y cuesta, alguien habló del Firehouse, el Firehouse son como 100.000 euros mes acceso al Firehouse. Y eso es Twitter. Sí, eso es Twitter, porque la gente es eso, ¿vale? De hecho, en el 2009 salió un informe de una consultora que decía que el 50% de Twitter es cháchara. Y es cháchara, y no es malo. Twitter es eso, y la gente es eso, ¿vale? La cuestión entonces es que no hay que centrarse en que leí unos cuantos tweets al azar y son sandeces, y es que la gente dice sandeces. No, es que hay que verlo de otra manera, hay que verlo en global. Y aquí saco esta persona, Alex Halabais, de la Universidad de Arizona, que en una entrevista le preguntan sobre, bueno, cuestiones de medios sociales y demás. Y dice, a ver, para un investigador de ciencias sociales un sueño sería mandarle un diario a todo el mundo y que nos pusieran sus pensamientos más íntimos. Y dice, pues con Twitter y Facebook tenemos eso. Y dice que no es un sueño, es que es un sueño húmedo. Y es que la gente nos está poniendo sus pensamientos, sus fotos, sus vídeos, con quién salen, con quién no salen, las relaciones, las conversaciones, todo se está desenvolviendo ahí. Entonces, ¿es cháchara? Sí, pero es que la gente es gente. Antes, una multitud era esto. Dice, salvo que los cabrees mucho, las multitudes suelen ser bastante silenciosas, ¿vale? Si los cabreas lo suficiente, no. Pero ahora con Twitter, esto es una multitud, ¿vale? A lo mejor, pues el que está ahí atrás está pensando que quiere cacahuetes. Bueno, pues lo podemos valorar más o menos, pero eso es lo que está pensando esa persona. Así que, de algún modo, Twitter y otros medios sociales son una ventana a lo que está pensando y opinando la gente sobre todo, ¿vale? Con lo cual tengo que daros un mini diccionario, que me voy a saltar porque no llegamos a tiempo ni de coña, si no. A ver, lo dejo aquí. Vale, términos que oiréis. Ya ahora estáis saturados, que si Big Data, que si Brontobyte, que si Petabyte, que si no sé qué. Bueno, pues unos pocos más, ¿vale? Un tweet, un mensaje, 140 caracteres. Ahí que entra, bueno, lo que la gente escriba. Luego, claro, los que ya son expert users, pues empiezan que si las menciones, que si los retweets, que los hashtags, que si las URLs. Pero en el fondo tú ahí puedes escribir lo que se te ocurra, siempre que quepan 140 caracteres. Una respuesta significa que tú estás escribiendo respondiendo a otro. Es decir, hay conversaciones y esas conversaciones son públicas. Por defecto en Twitter la gente lo que quiere es que la vean, ¿vale? En Twitter somos egocéntricos, ¿de acuerdo? Y exhibicionistas. Una mención es cuando tú escribes un tuit y mencionas a alguien para que se dé por aludido. Es como decir, ¡hey, el de la cuarta fila! ¿Vale? Con lo cual, esa persona va a recibir esa notificación. Por supuesto, hay mensajes directos, esos no son visibles para nadie más que para Twitter, no los podemos descargar. Están los famosos trending topics, que se detectan de manera algorítmica, los hashtags, esas famosas etiquetitas, los retweets, que significa que básicamente a día de hoy tú das a un botón y lo que haces es redifundir un mensaje a tu público y luego los sacrosantos seguidores o followers, ¿de acuerdo? Porque aquí en Twitter básicamente todos somos un canal que estamos transmitiendo cada uno pues su rollo, y el que quiere le sigue y el que no, no. A diferencia de otros medios sociales es asimétrico. Es decir, Obama tiene no sé cuántos millones de seguidores y sigue a 4 gatos. A mí me siguen 4 gatos y a lo mejor sigo a 500, ¿de acuerdo? Es asimétrico, no es como en Facebook, en el que hay ese momento embarazoso de, anda, mira quién me pide, que le siga, ¿qué le digo? O LinkedIn, ¿vale? No, en Twitter me sigues, estupendo, bien por ti. ¿Qué utilidad tiene esto para los usuarios? Varias. Los trending topics, enterarte de la actualidad. Yo me enteré de que el rey abdicaba por Twitter. Digo, ostras, ¿qué pasó? ¿Se murió? Uy, no, solo abdicó. Los hashtags, dar visibilidad a un contenido. Ya sabéis que eso se utiliza muchísimo. A ver, en televisión, la sexta noche, al rojo vivo, la marea blanca, la marea verde, la marea púrpura. Las menciones y respuestas. Las conversaciones se van desenvolviendo, se van produciendo en Twitter. Y por último, los retweets son uno de los mecanismos más fáciles de dar, digamos, visibilidad a algo, de viralizarlo. ¿Y
¿Y qué utilidad tiene para los investigadores? Porque por algún motivo se dedican montones de sociólogos, psicólogos, informáticos, matemáticos y físicos a descargar esto, y desde luego no es por la calidad del material general. Básicamente es que con las relaciones que hay entre usuarios construimos grafos. Ya visteis varias presentaciones en las que salieron grafos, y con esos grafos se aplican algoritmos que, como mencionaba Óscar, buscas nodos centrales. ¿Qué nodos son los que de algún modo van a hacer que algo se transmita más fácil, o todo lo contrario, o para detectar comunidades? Por supuesto, puedes buscar redes, en vez de las redes de seguidores, las redes de menciones o las redes de retweets, porque a lo mejor no son exactamente iguales. Tú puedes seguir a alguien, pero bueno, a lo mejor no lo dejas de seguir por vergüenza, pero si nunca hablas con él, probablemente no tienes mucho trato. Y luego las cadenas de retweets, pues es otro ejemplo clásico que se utilizan muchísimo para ver cómo se difunde la información, por ejemplo los rumores que se mencionó antes. ¿Y por qué Twitter? Porque Twitter no es el medio social con mayor índice de penetración. Básicamente porque es fácil, ¿vale? O sea, los investigadores somos así. Si los datos se pueden conseguir con facilidad, vamos ahí. Entonces, Google Plus no se pueden conseguir con facilidad y además no lo usa nadie. Pasamos de Google Plus. Facebook lo usa todo el mundo, pero son muy difíciles de conseguir los datos. Pues no se usa Facebook. Twitter, bueno, 50-50. No lo usa tanta gente como Facebook, más gente que Google Plus, pero los datos son muy fáciles de conseguir. Pues utilizamos Twitter. De hecho, en los medios científicos pues se compara con la drosófila. La drosófila es la mosca de la fruta que se usa en experimentos de biología. No porque la drosófila sea un ser especialmente interesante, sino porque es fácil de criar, ¿vale? Pues Twitter lo mismo. ¿Twitter es especialmente representativo de la humanidad? No particularmente, pero los datos son muy fáciles de conseguir, puedes conseguir un volumen de datos importante y en consecuencia se presta a realizar estudios con él, ¿de acuerdo? Ya hablé de Big Data, ya hablé de Twitter, toca ahora opinión pública. Dos citas. La de Churchill, por supuesto, es falsa. Todas las citas de Churchill son falsas. Churchill probablemente no existió, ¿vale? La opinión pública en este país es todo. Cita atribuida a Churchill, yo me puse a investigar porque me fastidia mucho hacer citas falsas, sobre todo de Churchill, y parece ser que hay una obra de teatro en la que hay un personaje que es Winston Churchill, y en esa obra de teatro se le hace decir esto. Dice que no hay opinión pública, solo hay opinión publicada. Bien, a día de hoy, en este país los trending topics son todo, y no hay opinión pública, solo hay opinión tuiteada, ¿vale? Con lo cual es natural y normal que nos planteemos, a pesar de lo que dijo Óscar, que nos planteemos ir a mirar qué dicen en Twitter la gente. De hecho, bueno, pues somos muchos investigadores y muchas empresas las que de algún modo recurrimos a Twitter en busca de datos. Esto es el impacto que tuvo en el volumen de conversación la abdicación del rey. El primer picotazo es Rajoy diciendo que va a hablar. El segundo es Rajoy hablando. Rajoy habla, ya nos quedamos todos tranquilos, el rey va a abdicar, ¿vale? Se lo dijo a él, muy bien. La gente deja de hablar y luego habla el rey. Y desde que habla el rey, entonces la gente ya no habla tanto, pero sigue hablando, ¿vale? Esta fue la curva de la abdicación. Partido de España, creo que esta fue la paliza definitiva. Chile, este fue España-Chile. Se habla todo el día, empieza el partido, nos mandan a casa, la gente habla y se va. Al día siguiente, proclamación de Felipe VI. La curva con la que empieza así súper alta es que todavía duraba la resaca del España-Chile, ¿vale? Al día siguiente el país no estaba por una proclamación, ¿vale? O sea, estaba muy deprimido. Primer pico, llega al Congreso. El acto ese súper aburrido, ahí subidos en la tarima. Discurso. La gente más o menos se cayó durante el discurso. Acaba el discurso, nuevo pico de conversación, dejan de hablar porque ahora empieza el paseillo hasta el Palacio Real, llega al Palacio Real, saludos, besos de todos, vuelve a hablar la gente y siguen con sus vidas. Es decir, que de algún modo la gente sí opina en Twitter de todo, de fútbol, de política, de casas reales, hablan de todo lo que se les ocurra. Con lo cual, ha habido múltiples investigaciones, y ahí era donde tenía que ir yo, a lo de opinión pública y mercados, sobre para qué pueden servir los datos de Twitter. Bueno, pues por ejemplo, para temas de opinión de consumo, ¿vale?
sobre películas o sobre marcas. También sobre opinión pública en general. Por ejemplo, qué tal fue un debate político, un debate presidencial, o cómo se relaciona el volumen de conversación en Twitter o de sentimiento en Twitter pues con el índice de confianza de los consumidores, el índice de aprobación presidencial, etcétera. Mi tema favorito, predecir elecciones. Ya soy Hulk en ese tema, o sea, cada vez que sale un artículo de hemos predicho elecciones, bla, bla, ahí estoy yo con el hacha repartiendo estopas. Soy como el tío Lavara, ¿vale? Entonces, supongo por eso me llamaron hoy aquí. Porque en vez de ser el de, oye, que sí, que se pueden predecir elecciones, tú tiramillas. Tú escuchas Twitter y Pablemos va a ser el próximo presidente del gobierno, pero de largo. No, o sea, no. Yo lo que intento es, digamos, ser ahí como el Pepito Grillo. Oye, mira, que la primera vez tuvo gracia, pero ya no tiene gracia, hacedlo un poco mejor. Y por supuesto, mercados, ¿vale? Digamos que ya una vez que te envalentonas y predices elecciones, pues lo siguiente es predecir mercados. Puedo predecir el Dow Jones, puedo predecir el IBEX, puedo predecir la marcha de cualquier valor. Hubo una serie de artículos que dijeron que parecía prometedor, ¿vale? Entonces ahora aquí, pues habrá gente que a lo mejor esto se lo cree y gente que a lo mejor no se lo cree. Así que preparé un meme. El de, vale, o sea, que Twitter lo predice todo. Y la cuestión es la siguiente. Depende. Recordad lo siguiente, estamos en el pico de las expectativas infladas. O sea, ahora toca decir que Twitter lo predice todo, ¿vale? Cuando veamos que Twitter no predice casi nada, entonces es cuando caemos al valle de la desesperación y la desilusión. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Predice o no predice? Dani Villatoro, por la mañana, pues nos tiró a la comunidad científica en general, no me doy por aludido, pues hizo una serie de comentarios que es cierto. Vamos a ver, los científicos somos humanos, ¿vale? No nos reproducimos por esporas. Entonces sí, nos movemos por una serie de intereses y hay una serie de incentivos. Bueno, hay algunos que a lo mejor sí se reproducen por esporas. Pero la cuestión es que, en general, los científicos no ansían hacer trampas y publicar papers que no valen para nada y que son mentira. Unos, a lo mejor lo que hicieron fue aplicar un método que les funcione una vez y entonces en general intentan no repetirlo, no vaya a ser que no vuelvan a tener suerte, y otros simplemente tomaron una serie de decisiones o trabajaron en un contexto que a lo mejor ya no sigue aplicando. Bueno, y aquí tengo que hablar de Isaac Asimov y de la psicohistoria, y ahora os explico por qué. Isaac Asimov, autor de ciencia ficción. Para los que no lo conozcan, fue famoso fundamentalmente por dos cuestiones: por la trilogía de la Fundación, que acabaron siendo 5 libros, y las leyes de la robótica. En la serie de la Fundación, que básicamente es la caída del Imperio Romano, pero con naves espaciales, inventó un artilugio que era la psicohistoria. Entonces la psicohistoria era una ciencia que predecía el futuro de la humanidad y tenía 3 premisas. 2 estaban claras desde el principio y una, que no estaba clara, era implícita, fue un factor argumental en el último libro de la serie. La primera era que trabajabas con una cantidad de datos suficientemente grande. Dices, bueno, ¿la población del Imperio Galáctico será suficientemente grande? Parece que sí. La segunda, que la gente no sabía cuáles eran los resultados de las predicciones. Y la tercera, que digo que es un factor argumental importante en la última novela, era que la única inteligencia que jugaba algún factor en la historia humana eran los seres humanos. Bueno, pues resulta que todo esto aplica a Twitter, aunque parezca raro. Primera premisa, que la gente de Twitter representa la población general y además la gente que está en Twitter se comporta en Twitter de manera semejante a como se comporta en la vida real. Si eso no es cierto, tenemos un problema. Segunda premisa, la gente no sabe que estás haciendo predicciones con los datos de Twitter. Si eso no se cumpliera, tenemos un problema. Tercera premisa, los únicos que tuitean son seres humanos. Bueno, pues resulta que ninguna de las premisas se cumple. Los usuarios de Twitter no son una muestra representativa, ¿vale? Los usuarios de Twitter en general, y aquí a los usuarios de Twitter, pues al decirles esto se van a sentir halagados y halagadas, son en general más jóvenes, más formados, con más dinero que el común de los mortales.
Bueno, más es por poco, o sea que tampoco os engoriléis. Segundo, la gente en general no se comporta de una manera total y absolutamente fiel en el mundo online con el mundo offline. De hecho, este estudio que os puse aquí es un informe de Pew Research. Pew Research es un instituto, un think tank americano que hace montones de encuestas y montones de estudios en Twitter. Bueno, pues la conclusión a la que llegaron hace unos años es que Twitter y la opinión pública no coinciden, pero no coincidan porque Twitter sea un nido de rojos o una cueva de fachas. No, es que depende. Para algunos temas parece que es súper liberal y para otros temas parece que es súper conservador. ¿Por qué? Porque nunca sabes con qué tema va a reaccionar un usuario. Entonces, un usuario liberal a lo mejor se pone súper vocal hablando del aborto, pero no dice lo más mínimo de inmigración, o viceversa. Un usuario muy conservador a lo mejor habla muchísimo del aborto, pero no habla de inmigración, o viceversa. Y como nunca sabes qué usuarios van a hablar de qué cosas, pues lo que sucede es que la opinión en Twitter no se parece nada a la opinión real y además no sabes cuándo va a cambiar. Segundo, Twitter, como todos los medios online, es un entorno adversarial. Antes en la comida yo decía que la gente en general es mala, y es verdad, la gente en general es mala. Todos vosotros sois buenas personas, pero la gente en general es mala, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los usuarios de Twitter ya saben que hay trending topics. No son tontos, están ahí en la pantalla. Entonces dicen, uy, ¿y de dónde salen los trending topics? Ah, los trending topics salen porque tuiteamos mucho. Tuiteemos mucho. Si yo quiero que un tema se visibilice, voy a tuitear mucho. Obviamente los algoritmos de detectar trending topics intentan evitar esas cuestiones, pero la cuestión es que todos los usuarios de Twitter son conscientes de que los tweets de algún modo se analizan y que de algún modo podemos conseguir dar a entender algo que en realidad no se ajusta a la realidad. Y luego, por supuesto, está que los únicos que tuitean no son humanos, también tenemos robots, tenemos cuentas marioneta, con lo cual lo que tenemos es una situación bastante complicada. Obviamente en España hubo algunos casos que no voy a mencionar de políticos utilizando cuentas fantasma, ¿vale?, que tuiteaban todo lo mismo, así que voy a poner un ejemplo de otro país, de México. En México, en las últimas elecciones, el candidato Peña Nieto, pues lo que tenía era montones y montones de militantes tuiteando horas y horas y horas desde montones de cuentas para que la sensación que hubiera en Twitter era de, ostras, es que Enrique Peña Nieto es un candidato maravilloso, que yo no sé si es maravilloso o no, pero bueno, que la mayor parte de la gente que tuiteaba, digamos, incentivada por otros motivos. ¿Soluciones para esto? A ver, las haylas. Intentar detectar el comportamiento adversarial. Antes se mencionó la detección de fraude bancario, pues obviamente hay que intentar detectar el fraude en los medios sociales, detectar cuentas que son automáticas, detectar cuentas que están teledirigidas, detectar contenidos que no son totalmente factuales. Y sobre todo, ahí fue una pena que tuviéramos que apurar tanto a Esteban, cuando él hablaba del modelo ese para predecir en tiempo real el paro que hay hoy, me imagino que estarán aplicando pues una línea que ya se lleva aplicando tiempo en otros campos, pero que por alguna extraña razón la gente que se metió en Twitter y opinión pública se negaba a aplicar, que era, no te limites solo a Twitter. Compara los datos que estás teniendo en Twitter con otra fuente de datos externa, ajusta tu modelo y entonces haz las predicciones. Por ejemplo, si tú haces una encuesta preelectoral ahora y sale que Podemos va a conseguir no sé qué porcentaje, pues me da igual que haya 10 veces más tweets de Podemos que de cualquier otro partido. Significa que la gente de Podemos tuitea mucho y que la gente de Vox no tuitea tanto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso habría que ajustarlo. Y luego también mencionó Esteban el tema demográfico. A lo mejor, en vez de tomar los datos de Twitter como si fueran una encuesta, es más razonable tomarlo como si fuera un panel virtual. Es decir, no te ciegues con que hay millones de tweets, sino selecciona usuarios que tuitean mucho sobre temas muy variados y de los cuales conoces su género, su edad, más o menos sus ingresos, y móntate un panel virtual, ¿de acuerdo? Y de hecho, los dos papers que menciono ahí van en esa línea. Y ya estoy a punto de terminar. Quería que os llevarais algo para casa, ¿vale? Así que lo que preparé fue unas
últimas frases para que os llevéis algo en claro y en limpio. Bien, cuidado con el ciclo de hype, ¿vale? Ahora mismo estamos embalados hacia el pico de las expectativas infladas. O sea, a día de hoy Big Data lo tenéis que coger sí o sí ahora porque es una oferta de último momento y o la coges ahora o vas a perder el tren. No, calma, ¿vale? O sea, a lo mejor tenéis que valorar si de verdad os hace falta. La travesía del desierto va a durar entre 4 y 9 años, pero hay que caminarla. O sea, si resulta que sí os hace falta Big Data, no podéis esperar 9 años a que todo esté maduro y el polvo se haya aposentado. Os tenéis que comer el marrón ahora, durante los próximos entre 4 y 9 años. Sí, Twitter es cháchara y no pasa nada, ¿vale? Eso no es un problema. Pero sí que es cierto que es muy difícil extraer opinión pública válida de la cháchara. Lo cual es una buena noticia para gente como yo, ¿vale? O sea, después de todo, si no hubiera problemas no habría científicos. Y por último, que el hecho de que Twitter sea cháchara y que sea difícil extraer opinión pública de la cháchara no significa que no debas intentarlo. Es decir, si sois una empresa, a lo mejor no hace falta que tengáis que desarrollar vuestra propia solución, pero a pesar de lo que dijo Óscar, si yo discrepo un poco, yo qué sé, sois una operadora de telecomunicaciones, sería un craso error pasar olímpicamente de lo que dicen en Twitter de vosotros. O sea, yo soy una empresa de telecomunicaciones, soy Renfe, soy Alsa, soy cualquier marca y, hombre, claro que hay sesgos, claro que eso no es representativo, pero teniendo en cuenta cómo funciona Twitter, ignorar abiertamente todo lo que se dice ahí y déjalos que hablen sería una idea muy, muy mala, ¿de acuerdo? Y esto es todo.